La figura del hombre que puede con todo. Un ideal que ha circulado por siglos y que, sin embargo, en la filosofía de Friedrich Nietzsche, alcanza una forma radicalmente nueva y provocadora. No estamos hablando del héroe tradicional, del mártir que soporta el sufrimiento por una causa justa, ni del genio romántico que lucha contra el destino. Estamos hablando del Übermensch, el superhombre, una figura que representa una ruptura total con la moral, los valores y las estructuras tradicionales. En esta primera parte exploraremos cómo Nietzsche llega a esta idea, cuál es su origen y qué significa este poder con todo desde su filosofía. Friedrich Nietzsche no fue un pensador sistemático. No dejó tratados cerrados ni un cuerpo doctrinal ordenado. Sus obras están llenas de aforismos, contradicciones aparentes, juegos de estilo y provocaciones, pero en ese caos aparente hay un eje que lo atraviesa todo: la voluntad de poder, el eterno retorno y, por supuesto, la figura del superhombre. Para entender qué significa que un hombre pueda con todo, en Nietzsche, primero debemos desmontar la noción tradicional del sufrimiento, del deber, de la verdad y de Dios. Nietzsche parte de una crítica radical a la cultura occidental. Considera que la civilización, especialmente desde Sócrates, y más aún desde el cristianismo, ha generado una moral de esclavos. Una moral que exalta la debilidad, el sacrificio, la humildad, la obediencia. Esta moral ha sido diseñada por los débiles para sobrevivir, para justificar su lugar en el mundo. Y ha sido aceptada por los fuertes porque han sido educados para sentirse culpables por su fuerza. La civilización ha domesticado al hombre, ha castrado su voluntad y lo ha encerrado en un sistema de valores que niega la vida en nombre de un más allá. Aquí aparece uno de los conceptos fundamentales de Nietzsche, el nihilismo. El nihilismo no es simplemente la creencia de que nada tiene sentido, es el resultado inevitable de la muerte de Dios. Cuando Nietzsche proclama que Dios ha muerto, no está haciendo una declaración teológica. Está diciendo que los valores supremos que han sostenido a Occidente, la verdad, el bien, el deber o el alma, han perdido su fuerza. Ya no creemos en ellos, aunque no lo reconozcamos. Hemos vaciado de sentido a los fundamentos de nuestra cultura. Y sin esos fundamentos, todo se tambalea. El nihilismo es el vértigo de la caída, la sensación de que ya nada importa, de que no hay un centro. Pero Nietzsche no es nihilista pasivo. No se conforma con señalar la crisis, quiere superarla. Y para eso necesita un nuevo tipo de hombre. Un hombre que no se derrumbe ante el vacío, que no busque refugio en nuevas ilusiones, que no vuelva a construir ídolos para llenar el lugar que dejó Dios. Este hombre no se aferra a una verdad eterna, ni a una moral absoluta. No se deja domesticar. Este hombre es el superhombre. Pero cuidado, el superhombre no es un ser sobrehumano en el sentido físico o tecnológico de la palabra. No es un héroe de cómic, ni un ser superior por su inteligencia o fuerza. El superhombre es aquel que ha logrado afirmarse completamente a sí mismo, que ha roto con la moral de los esclavos, que no necesita justificaciones externas para vivir. Es aquel que ha hecho de su vida una obra de arte, que ha podido con todo, no porque lo soporte todo, sino porque lo transforma todo, porque hace de cada cosa que le ocurre, incluso el dolor, una oportunidad de afirmación. Esta afirmación radical de la vida implica también aceptar el eterno retorno. Otro concepto clave y profundamente incomprendido de Nietzsche: ¿estarías dispuesto a vivir esta vida una y otra vez eternamente sin cambiar nada? Esa es la pregunta que Nietzsche lanza como prueba última de la fuerza de un espíritu. El eterno retorno no es una teoría física, ni una creencia metafísica. Es una prueba ética. Si puedes decir sí a tu vida tal como es, si puedes quererla tal como ha sido, sin pedirle nada distinto, si puedes volver a vivirla una y otra vez eternamente, entonces has superado el nihilismo. Entonces eres fuerte, entonces puedes con todo. En esta visión, el sufrimiento ya no es un obstáculo que hay que eliminar. Es parte de la existencia que debe ser integrada. Nietzsche no romantiza el dolor, pero tampoco lo niega. Lo considera inevitable, y más aún necesario. Sin sufrimiento no hay crecimiento, sin conflicto no hay creación. El superhombre no es el que evita el sufrimiento, sino el que lo incorpora a su destino. El que dice sí a la vida, incluso en sus momentos más oscuros. Aquí, poder con todo significa poder transformar todo en afirmación, en fuerza, en sentido. No buscar consuelo, sino crear sentido desde el abismo. Este proyecto nietzscheano no es para todos. Nietzsche lo sabía, es un proyecto elitista,
en el sentido más provocador del término. No se trata de una élite social o económica, sino espiritual. La mayoría, decía Nietzsche, preferiría siempre la comodidad de las verdades impuestas, el calor de las ilusiones compartidas, la seguridad de una moral que les diga que está bien y que está mal. Pero unos pocos, los fuertes, podrán mirar al abismo y no apartar la vista. Podrán soportar la falta de sentido y, en lugar de rendirse, crear uno nuevo. Para entender al superhombre, entonces, no basta con pensar en términos de fuerza física o resistencia emocional. Hay que pensar en términos de creación, de voluntad de poder. Este concepto, la voluntad de poder, es otro eje esencial de su pensamiento. Y no se trata simplemente de dominar a otros, como se ha entendido vulgarmente. Es más profundo que eso. Es la voluntad de afirmarse, de expandirse, de convertirse en lo que uno es. Es un impulso fundamental de la vida misma, que atraviesa todo lo que existe. El superhombre es el que encarna plenamente esa voluntad, sin frenos, sin culpa, sin negaciones. Esto nos lleva a una distinción crucial en Nietzsche, entre el camello, el león y el niño. Esta es la metamorfosis del espíritu descrita en Así habló Zaratustra. Primero, el espíritu es camello, es decir, que soporta cargas, deberes, normas. Luego se convierte en león. Niega, se rebela, ruge contra la moral establecida. Pero esto no basta. El león no puede crear. Para crear, el espíritu debe convertirse en niño. Es decir, un nuevo comienzo, una inocencia activa, una forma radical del juego de la vida. El superhombre es este niño. No un retorno a la infancia, sino un avance hacia una nueva forma de ser, capaz de crear valores por sí mismo. El hombre que puede con todo, entonces no es el que aguanta más peso, sino el que lo transfigura, el que lo transforma, el que no vive según valores heredados, sino que crea los suyos, el que no busca la verdad en lo eterno, sino en lo que él mismo afirma. Es un artista de la existencia, un creador de sí mismo. En ese sentido, el superhombre no es un fin que se alcanza, sino una dirección, un proceso. Una tarea sin garantías, sin recetas, sin promesas de salvación. Ahora vamos a explorar cómo es esta figura del superhombre y cómo entra en conflicto con la cultura moderna, y cómo ha sido malinterpretada y manipulada especialmente a lo largo del siglo XX, y qué desafíos plantea hoy, en una época marcada por nuevas formas de nihilismo, control y pérdida del sentido. Hemos visto que Nietzsche concibe al superhombre como aquel que puede con todo, no porque soporte más que los demás, sino porque ha logrado afirmarse a sí mismo y a la vida en su totalidad. Hemos hablado de la moral de los esclavos, de la voluntad de poder, del eterno retorno y de la necesidad de crear valores propios. Pero ¿qué ocurre cuando esta figura de encuentro con el mundo moderno, que sucede cuando el ideal del superhombre se enfrenta a una época que en vez de fomentar la creación y la libertad cultiva la mediocridad, la comodidad y el conformismo? Aquí es donde empieza la verdadera tensión entre la idea nietzscheana del superhombre y el espíritu de la modernidad. Porque si hay algo que Nietzsche detestaba con vehemencia era el último hombre, una figura que aparece también en Así habló Zaratustra. El último hombre es el opuesto del superhombre, es el hombre promedio de la modernidad, satisfecho en su confort, sin aspiraciones trascendentes, sin deseo de superarse, sin voluntad de crear nada nuevo, sencillamente de estar. Es aquel que ha perdido toda su pasión, que ya no busca nada más allá del placer inmediato y la seguridad. Un hombre sin profundidad, sin riesgo y sin peligro. El último hombre dice, hemos inventado la felicidad. Vive mucho, pero mal. No se expone, no se sacrifica, no se atreve. Nietzsche lo describe con una ironía amarga, como quien ve con horror que la humanidad prefiere sobrevivir a vivir, que prefiere el bienestar a la grandeza, que ha renunciado a la aventura de la existencia por la estabilidad de la rutina. Y este hombre es la culminación del nihilismo pasivo. Ya no cree en nada, pero no importa. Se ha adaptado perfectamente al vacío. La cultura moderna, especialmente la de masas, la tecnología, la burocrática, ha sido, según Nietzsche, una incubadora de últimos hombres. La educación, la política, la religión, incluso la ciencia se han convertido en mecanismos de igualación, de domesticación e incluso de control. Todo lo que es distinto, fuerte, creador, ha sido neutralizado en nombre de la tolerancia, del consenso o de la igualdad, pero sobre todo de la manipulación para controlarte a ti. Y no se trata de rechazar la igualdad en términos legales o éticos, sino de denunciar una nivelación que aplasta la diferencia, que destruye la excelencia
y que convierte al individuo en engranaje. Nietzsche veía en la modernidad un inmenso rebaño, guiado por pastores que no buscan la verdad, sino la obediencia. Pastores que pueden ser sacerdotes, científicos, políticos, periodistas. Todos ellos sirven a una moral que Nietzsche llama decadente. Una moral que protege al débil, que castiga al fuerte, que impide el florecimiento de lo excepcional. Esta moral no quiere que el hombre pueda con todo, quiere que no pueda con nada. Quiere que renuncie a su voluntad, que se conforme, que sea previsible, porque así es fácil de controlar. En este contexto, el superhombre es una provocación, un escándalo. Es la figura que se alza contra el rebaño, que rompe con las reglas, que se arriesga a vivir sin red. Es el que no espera nada de los demás, el que no necesita reconocimiento, el que no busca aprobación. Pero esta figura ha sido a lo largo del siglo XX profundamente malinterpretada, y no por accidente, sino por interés. Una de las tergiversaciones más brutales del pensamiento nietzscheano fue su apropiación por el nazismo. Aunque Nietzsche murió en 1900, su hermana Elizabeth Foster Nietzsche manipuló sus textos para alinearlos con la ideología nacionalsocialista, es decir, en otras palabras, la ideología nazi. Bajo su influencia se publicaron versiones alteradas de sus obras, se seleccionaron pasajes convenientemente y se omitieron otros. Así, el superhombre fue transformado en una caricatura, un líder racial, un conquistador brutal, un símbolo de la supremacía aria. Nada más lejano de lo que Nietzsche proponía. El superhombre no es una figura colectiva, nacionalista ni radical. Es profundamente individual. No es un dominador de otros pueblos, sino un dominador de sí mismo. No busca imponer la voluntad a la humanidad, sino afirmarse en su unidad. Nietzsche despreciaba el antisemitismo, el nacionalismo y el militarismo. Su ideal era el de un espíritu libre, no el de un caudillo. Sin embargo, la sombra de esta interpretación contaminó durante décadas la recepción de Nietzsche. Muchos lo rechazaron por considerarlo un precursor del fascismo, y otros lo abrazaron por las mismas razones. En ambos casos, se traicionó la complejidad y profundidad de su pensamiento. El superhombre no es una justificación del poder sobre los demás, es una invitación a vivir de otro modo, a ser más allá del bien y del mal, y también un recuerdo de que hay que informarse un poco antes de hacer afirmaciones que has oído. Y ese más allá del bien y del mal no significa que todo valga, que no haya ética. Significa que los criterios morales no deben ser heredados ni aceptados ciegamente, sino creados a partir de una afirmación radical de la vida. El superhombre no es amoral, sino transmoral. No se rige por mandamientos impuestos desde fuera, sino por una ética nacida de su propia experiencia, de su propia voluntad y de su propio estilo de vida. Este ideal choca frontalmente con las instituciones modernas, porque la mayoría de nuestras instituciones están construidas para reproducir lo existente, no para permitir su superación. La escuela te enseña a memorizar, pero no a crear. El trabajo exige obediencia, no iniciativa. La religión impone dogmas, no dudas. La política gestiona, pero no transforma. Bueno, sobre todo, manipula. En este panorama, el que busca crear valores nuevos es visto como una amenaza, claro está, como un loco, como un peligro. Es aislado, es cuestionado y, bueno, es rechazado. Y sin embargo, Nietzsche insiste en que solo desde esa ruptura es posible una nueva forma de humanidad. Y con razón. El superhombre no es una meta alcanzable en el sentido tradicional, sino una exigencia, un desafío. Es una tarea que nos obliga a preguntarnos si estamos viendo, o mejor dicho, viviendo de verdad. Si estamos dispuestos a crear sentido en un mundo que ya no nos lo da. Es el resultado de una transvaloración de todos los valores. Un proceso en el que lo que antes era virtud, la humildad, la obediencia, la resignación, se vuelve algo sospechoso. Lo que era vicio, el orgullo, la fuerza, la afirmación, se vuelve necesario. Por eso Nietzsche no es un pensador cómodo, no da respuestas, no consuela, no te ofrece recetas. Es un dinamitero, un destructor de certezas, pero esa destrucción no es gratuita, es necesaria para que algo nuevo pueda surgir. ¿Nunca has escuchado para crear primero hay que destruir? Y en medio de ese proceso está el hombre que puede con todo. No el que se adapta, sino el que rompe. No el que sobrevive, sino el que crea. No el que sigue, sino el que abre camino. El superhombre entonces no es solo una figura filosófica, es una crítica viva a nuestra época. Nos confronta con nuestras propias cobardías, con nuestras rutinas, con nuestras pequeñas traiciones diarias a la vida. Nos obliga a preguntarnos qué hemos hecho con nuestra libertad, qué hemos hecho con nuestra voluntad. ¿Estamos creando o simplemente consumiendo?
¿Estamos viendo o simplemente repitiendo? Ahora vamos a abordar la actualidad en el pensamiento nietzscheano. ¿Es posible hablar hoy del superhombre? ¿Y qué forma toma en el siglo XXI esta idea de poder con todo? ¿Cómo se manifiesta en nuestra cultura, en nuestras luchas personales, en nuestra forma de entender la vida? Porque si bien el mundo ha cambiado mucho desde Nietzsche, el desafío sigue en pie. Afirma la vida sin garantías, sin absoluto, sin ídolos. Hacer de uno mismo una obra. Y sí, pese a que el mundo ha cambiado mucho, el ser humano sigue siendo exactamente igual que cuando llegó a la Tierra. Hablando, por supuesto, del Homo sapiens sapiens. Ahora, por lo tanto, toca dar un paso más, mirar hacia el presente, preguntarnos desde nuestra propia época si todavía tiene sentido hablar del superhombre, de la afirmación radical de la vida y de la creación de valores. Y si es así, ¿cómo se puede encarnar hoy esa figura? Lo primero que debemos entender es que la actualidad sigue marcada por formas renovadas del nihilismo. Pero ya no se trata, como en tiempos de Nietzsche, de una pérdida lenta de los grandes valores religiosos. Hoy vivimos en una cultura donde la ausencia de sentido ya no escandaliza. Se ha vuelto rutina. Vivimos en muchos sentidos, después del nihilismo. No hay una crisis abierta de valores, sino una aceptación generalizada de que todo es relativo, de que nada importa demasiado y de que cada uno tiene su verdad y su estilo de vida. Esta multiplicidad, esta aparente libertad, tiene un precio, que es la indiferencia. La figura del superhombre entonces no puede ser simplemente recuperada tal como Nietzsche la formuló. No podemos repetirla, pero sí podemos reactualizarla, comprenderla como una actitud vital, como una exigencia personal frente a un mundo que ya no ofrece grandes respuestas, pero que tampoco impide la creación. Porque si algo caracteriza a nuestra época es la posibilidad y el desafío de inventarse uno mismo. ¿Pero estamos a la altura de esa libertad? En un mundo saturado de estímulos, de redes sociales, de expectativas contradictorias, de promesas de éxito rápido y felicidad instantánea, la voluntad de poder se ha vuelto más difícil de identificar. ¿Qué tiene voluntad de poder en una época de ansiedad crónica, de precariedad emocional, de dependencia tecnológica o de hiperexposición constante? ¿Cómo se afirma la vida cuando cada día parece una carrera de obstáculos invisibles? El superhombre no es un influencer ni un gurú de autoayuda. No es quien repite frases motivacionales, sino quien vive desde un centro propio, desde una intensidad silenciosa que no necesita espectáculo ni ser vista por nadie. Tal vez hoy el que puede con todo no sea el que grita más fuerte, ni el que acumula más cosas, likes o seguidores, ni el que impone su poder a los demás. Tal vez sea el que resiste la tentación de disolverse en la masa, el que sabe estar solo, el que no necesita la validación constante externa y el que, en definitiva, hace sus propias reglas. El que acepta el dolor sin caer en el victimismo, el que toma decisiones difíciles sin garantías, el que no busca un sentido dado, sino que lo crea en su acción. El superhéroe contemporáneo, si existe, es discreto. Es más un gesto que un personaje, es más una actitud que un rol. Esto no significa que Nietzsche haya perdido vigencia, todo lo contrario. Nunca fue tan urgente leerlo como hoy. En un mundo saturado de entretenimiento, de anestesia emocional, de discurso plano y políticamente correcto, su pensamiento sigue siendo una provocación. No porque incite al escándalo, sino porque exige profundidad. Porque nos pide que asumamos nuestra vida como una obra de arte. No como una serie de obligaciones o estrategias de supervivencia, porque nos exige coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Una coherencia feroz, sin excusas. Y esa exigencia es radical, porque nos arranca de la conformidad y la comodidad de las identidades prefabricadas. Hoy nos definimos por lo que consumimos, por nuestras preferencias, por nuestras causas, por nuestras etiquetas. Pero Nietzsche diría, todo eso son máscaras. ¿Dónde estás tú, debajo de todo eso? ¿Qué afirmas tú, más allá de lo que otros te han dicho que debes ser? ¿Estás dispuesto a vivir de verdad? ¿A pensar de verdad? ¿A decidir sin manuales? ¿Puedes con todo? No porque lo aguantes, sino porque lo transformas. En este punto hay que hacer una distinción importante. Poder con todo no significa invulnerabilidad. No se trata de no tener miedo, de no sufrir o de no caer. Se trata de qué haces con eso. El superhombre cae, fracasa, duda, pero no se queda ahí. No se define por su caída, sino por su capacidad de convertirla en impulso. Esta es la esencia de la voluntad de poder. No es dominio sobre los demás, sino la capacidad de convertir cada circunstancia, incluso la más adversa, en afirmación de sí. Esto requiere una transformación profunda, no solo de ideas, sino de sensibilidad. Implica una nueva forma de mirar el mundo,
de relacionarse con el cuerpo, con el tiempo, con los otros. El superhombre no es un ideal abstracto, es una práctica, una forma de vivir, y esa forma no puede imponerse desde fuera. Cada uno tiene que encontrarla. No hay recetas, no hay reglas, solo la exigencia de no traicionarse a uno mismo. En este sentido, Nietzsche no es un pensador para las masas, no porque desprecia al pueblo, sino porque sabe que lo más difícil es no mentirse. Y la mayoría prefiere mentirse un poco para vivir con más tranquilidad. Pero el que ha escuchado de verdad la voz de Nietzsche ya no puede hacer eso. Ya no puede mirar su vida como antes porque se ha vuelto consciente de su propia libertad, de su propio abismo y también de su capacidad de crear. Por eso el mensaje de Nietzsche es profundamente ético, pero no en el sentido de una moral de deberes y normas, sino en el sentido de una responsabilidad absoluta con uno mismo. Ser quien uno es, convertirse en lo que uno puede ser, no por obligación, sino por necesidad interior. Porque no hay nada más trágico, diría Nietzsche, que un hombre que no se atreve a ser quien es, que se encierra en lo cómodo, en lo correcto, en lo seguro, que renuncia a su potencia. Este proyecto nietzscheano tiene algo de trágico, ¿sí? Porque no promete redención, no promete felicidad, promete intensidad, promete transformación. Y eso para muchos no es suficiente, pero para algunos, para los que ya no pueden conformarse con menos, es lo único que importa. En el fondo, Nietzsche nos lanza una pregunta brutal. ¿Merece tu vida ser vivida una y otra vez eternamente? No se trata de si te gusta tu vida, se trata de si puedes quererla entera, con su dolor, con sus fracasos, con su oscuridad. Si puedes afirmarlas sin condiciones, si puedes decirle sí, si puedes mirarla de frente y no pedir que sea otra, si puedes decir esto soy yo, esto he hecho, esto he vivido y lo volvería a vivir, entonces lo has conseguido. Ahí está el centro de todo. El hombre que puede con todo no es el que domina el mundo, sino el que se domina a sí mismo sin negarse. El que crea desde el caos. El que no espera salvación, sino que arde por dentro. El que se convierte en una causa de sí mismo. El que vive sin garantías, pero con estilo. El que, en lugar de ser efecto de la historia, se convierte en autor, en artífice, en poeta de su existencia. Este hombre no es común, pero tampoco es un mito, es una posibilidad. Está dentro de cada uno de nosotros. No todos querrán desarrollarlo, no todos podrán, pero eso no importa. Nietzsche no escribía para todos. Escribió para los que no pueden vivir sin buscar algo más profundo, más honesto, más libre. Escribió para los que ya no soportan la mentira, ni la mediocridad, ni la resignación. Tal vez tú seas uno de ellos, tal vez no. Pero si algo de lo que has escuchado aquí ha resonado contigo, si alguna palabra ha tocado esa fibra que no se conforma, entonces ya sabes cuál es la tarea. Mirar hacia adentro, destruir tus ídolos, asumir tu libertad y empezar a crear. Sin garantía de éxito, sin promesas de recompensa, solo con la certeza de que lo único que merece llamarse vida es lo que se ha vivido con intensidad. Y eso es poder con todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, por favor deja tu like. Siempre es bien recibido y me ayuda mucho. Déjame en los comentarios. ¿Sueles resolver tus problemas solo? ¿O no tienes vergüenza o reparo a pedir ayuda? Te mando un caluroso saludo y recuerda, vive tu vida, pero vive tu vida sin miedo. Hasta el próximo vídeo.